Entonces, esto es lo que pasa con la reputación de la humanidad en la galaxia. No tenemos uno bueno, está bien, lo hacemos, pero es más o menos equivalente a ser ese tipo en la fiesta que apareció porque escuchó que habría pizza gratis. No estamos invitados a la mesa de los chicos cool. Apenas nos toleran. Es por eso que, cuando el Congreso Universal de Especies Avanzadas descubrió un antiguo artefacto flotando en el sector de Andrómeda, absolutamente nadie pensó en llamar a la Tierra. ¿Por qué lo harían? Nos unimos a la comunidad galáctica hacía apenas 15 años, y nuestra mayor contribución hasta el momento había sido presentarles a todos el concepto de queso frito. Los Valoran todavía no nos habían perdonado ese crimen de guerra culinario. El artefacto, vaya, era viejo. Al igual que antes de que su especie descubriera el fuego, era un enorme cubo cristalino cubierto de símbolos que dolían a la vista y emitían una frecuencia que hacía que cada IA en un radio de 50 años luz generara espontáneamente registros de errores. Naturalmente, todas las especies de hachas avanzadas de la galaxia querían abrirlo porque, según los resultados del escaneo, contenía tecnología que podía remodelar la realidad misma. O bien era una broma antigua muy elaborada. De cualquier manera, todos querían entrar. Entra el canciller Krovic del dominio de Techon. Imagínese un camarón mantis de 2,7 metros de altura que fue a Harvard. Obtuvo un doctorado en ser insoportable y luego fusionó su conciencia con una supercomputadora cuántica. Krovic se encontraba frente al Congreso reunido, con sus 73 tentáculos, apéndices y pseudópodos haciendo gestos dramáticos hacia el cubo flotante. Estimados colegas, anunció Krovic, su voz sintetizada a través de 17 frecuencias armónicas diferentes simultáneamente. Este rompecabezas representa el pináculo de la inteligencia antigua. Solo las mentes computacionales más avanzadas de la galaxia tienen la oportunidad de descubrir sus secretos. Procederemos en orden de clasificación cognitiva de las especies. Sí, tenían una clasificación. Adivina dónde se ubica la humanidad. Adelante, adivina. Si dijeras algo entre plantas de interior decorativas y un moho especialmente inteligente, serías generoso. Y así fue como Jack Murphy terminó representando a toda la raza humana en el evento más importante de la historia galáctica. Mira, se suponía que la Tierra enviaría a la doctora Patricia Okonkwo, nuestra verdadera astrofísica genial que había ganado 3 premios Nobel antes del desayuno. Pero Patricia cogió la gripe, la típica y aburrida gripe terrestre. Entonces, el Consejo de la Tierra hizo lo que cualquier órgano de gobierno razonable haría ante una crisis cósmica. Agarraron el primer cuerpo caliente disponible con un pasaporte válido. Jack Murphy era un técnico de Buffalo que arreglaba máquinas de hielo en restaurantes para ganarse la vida. Su principal cualificación era estar en el vestíbulo de la Embajada de la Tierra cuando llegó la llamada, esperando renovar su visa de viaje galáctico. No te preocupes, le había dicho el secretario de la embajada mientras lo empujaba hacia un transbordador. Probablemente no tengas que hacer nada. Solo quédate ahí parado y aparenta ser terrestre. Así que allí estaba Jack, en una sala llena de las mentes más brillantes de la galaxia, con su overol de trabajo porque nadie le había dicho que era formal, comiendo una bolsa de Doritos de contrabando que había pasado a escondidas por la aduana. Rancho fresco. Los guardias estaban muy confundidos sobre por qué se había esforzado tanto para traer cristales de sabor comprimidos a bordo. Pero Jack tenía sus prioridades claras. La mirada de Krovic se dirigió hacia la sección humana con inconfundible desdén. Ah, sí, los terrícolas. Qué curioso que hayas podido asistir. Intenta no tocar nada importante. Jack levantó la mano, con polvo de Doritos en los dedos. Una pregunta rápida. ¿Hay algún baño cerca? Porque ese burrito espacial de la estación está organizando una rebelión en mí. Procederemos con el colectivo de Cerebric. Krovic lo interrumpió, logrando de alguna manera sonar condescendiente en 17 frecuencias armónicas a la vez. Jack se encogió de hombros y volvió a sus bocadillos. Sobre él, el antiguo cubo giraba lentamente,
Su superficie parpadeaba ocasionalmente con símbolos que probablemente significaban algo profundo. A Jack le pareció que alguien había soltado a un niño pequeño con un dibujo cósmico. Iba a ser un día largo. El cerebro fue primero, porque claro que sí. Eran una mente colmena de aproximadamente 14.000 millones de individuos, todos pensando en perfecta sincronización, repartidos en 7 planetas y conectados a través de un enlace neuronal cuántico. Hacían que las supercomputadoras normales parecieran ábacos operados por hámsteres privados de sueño. Su representante, una esfera cristalina flotante que pulsaba con una suave luz púrpura, se dirigía hacia el artefacto con lo que Jack solo pudo describir como una confianza petulante. Si una bola de matemáticas sensatas podía pavonearse, esta cosa lo hacía. Descifraremos este rompecabezas en aproximadamente 4,7 minutos. La esfera anunció con una voz que sonaba como un coro cantando en binario. Nuestra capacidad de procesamiento colectiva supera. La esfera tocó el artefacto. Inmediatamente, los símbolos comenzaron a fluir por su superficie más rápido de lo que Jack podía parpadear. El brillo púrpura de los ladrillos Sara se intensificó. Luego parpadeó y luego empezó a parpadear como una bola de discoteca con un ataque. Dijo Jack sin dirigirse a nadie en particular. Se supone que eso debe pasar. No se suponía que pasara. 14.000 millones de mentes se toparon simultáneamente con una paradoja lógica tan profunda que toda su red colapsó. La esfera cayó 1 metro, rebotó 2 veces y rodó tristemente hacia una esquina, haciendo un ruido como el de un módem de acceso telefónico que se apaga. Necesitamos reiniciar. La esfera jadeó. Tiempo estimado de recuperación: 72 horas. Las mandíbulas de Krovic chasquearon nerviosamente. Sí. Bueno, un pequeño contratiempo. Los sintoides, seguro que lo tenemos controlado, interrumpió la comandante de la unidad 7743, avanzando sobre patas cromadas. Los sintoides eran una raza entera de seres artificiales, formas de vida basadas en silicio que evolucionaron más allá de las limitaciones biológicas hace siglos. Literalmente soñaban en código máquina. Este debería haber sido su momento. La unidad 7743 interactuó directamente con el artefacto. Zarcillos metálicos se extendían desde su chasis hasta la superficie del cubo. Durante exactamente 9,3 segundos, todo parecía estar bien. Entonces, los sensores ópticos de la unidad 7743 se atenuaron. Empezó a salir humo de su procesador central. Luego se desplomaron en un montón de costosas piezas de robot mientras sus altavoces internos reproducían lo que parecía un error de Windows. ¿Acaba de aparecer la pantalla azul de ese robot?, preguntó Jack con genuina curiosidad. Error crítico. La caja de voz de la unidad 7743 crepitó. Paradoja detectada. No se puede calcular. No se puede calcular. Has intentado apagarme. NDMC. La voz se cortó por completo. 3 voluntarios sintoides más se apresuraron a ayudar a su camarada caído. Discutían el lenguaje de máquina, que a oídos humanos sonaba como una máquina de fax luchando con una impresora. Krovic ya no tecleaba nerviosamente. Tecleaba frenéticamente, lo que era el equivalente tecnónico a comerse un pastel entero por estrés. El gremio psiónico. Seguramente mentes que operan más allá de las limitaciones físicas. Muy por delante de ti, amigo, dijo Archombellis, flotando con las piernas cruzadas en postura de meditación. El gremio psiónico no se molestó. Con la tecnología, involucionaron más allá de eso, alcanzando un estado de pura trascendencia mental. Podían leer pensamientos a través de sistemas estelares, mover objetos con la mente, y supuestamente, plegar el espacio con meditación concentrada. Impresionante en fiestas. Los ojos de Bellis brillaban con un azul etéreo mientras extendían su conciencia hacia el artefacto. Jack observó cómo la expresión serena del archón se transformaba lentamente en confusión, luego en preocupación,
y luego en lo que parecía el equivalente psíquico de pisar un lego descalzo. «Oh, no», susurró. «Oh, no, 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 es recursivo». Los patrones se pliegan sobre sí mismos infinitamente mientras simultáneamente se agarran la cabeza con ambas manos. Puedo saborear los colores. Puedo oír mis propios pensamientos pensando sobre pensar. Haz que pare. Dos miembros más del gremio se apresuraron a estabilizar a Bellis, quien ahora flotaba en posición fetal y murmuraba sobre las implicaciones cósmicas del martes. Jack terminó sus Doritos y dobló cuidadosamente la bolsa buscando un cubo de basura. No encontró ninguno, así que se aferró a él. Parecía de mala educación tirar basura en un evento galáctico. Pasaron 3 días. Así. 3 días enteros de las mentes más brillantes de la galaxia turnándose para hacer el ridículo. Los eruditos cuánticos se enredaron cuánticamente con su propia confusión. Los procesadores infinitos crearon un bucle infinito y tuvieron que ser apagados a la fuerza. La conciencia trascendente alcanzó la iluminación y luego la desestimó inmediatamente después de tocar el cubo, lo cual, según declararon, era cósmicamente injusto. Krovic parecía haber envejecido una década, lo que para un ser mejorado cibernéticamente era toda una hazaña. Sus tentáculos se descolgaron. Su voz sintetizada había perdido aproximadamente 12 de sus frecuencias armónicas. Observaba el artefacto con algo cercano al pavor existencial. Jack había pasado la mayor parte de los 3 días durmiendo la siesta en su silla, despertándose ocasionalmente para ver a otra especie fracasar estrepitosamente y luego volviendo a dormirse. También se había hecho amigo de un robot de mantenimiento que le traía sándwiches. El robot no hablaba mucho, pero era buena compañía. En la tarde del tercer día, durante una pausa particularmente larga, mientras los teóricos hiperespaciales discutían sobre si el rompecabezas existía o no, solo una alucinación compartida, alguien al fondo de la cámara habló. «Oye, ¿ya lo intentó el humano?» Toda la sala quedó en silencio. Los pedúnculos oculares de Krovic se giraron lentamente hacia Jack, que estaba a punto de bostezar. «Perdón. ¿Qué?» La voz de Krovic rebosaba incredulidad en las 5 frecuencias armónicas restantes. «El humano», repitió la voz. Pertenecía a una pequeña criatura gelatinosa del sector Andrómeda. «Ya probamos con todos los demás. Mejor que lo intenten. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Una risa nerviosa recorrió la sala. El tipo de risa que decía, «Sí, claro». Pero también quería decir en secreto, «Estamos lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa en este momento». Las mandíbulas de Krovic se crisparon. Luego hizo algo que Jack no esperaba. Hizo un gesto hacia el artefacto con un tentáculo colgante. «Está bien», dijo Krovic. La derrota pesaba en su voz. «Dejemos que el ser humano lo intente. Cuando fallan, al menos podemos decir que hemos agotado todas las opciones, sin importar cómo». Hizo una pausa, buscando una palabra que no violara los protocolos diplomáticos. Jack Rústico parpadeó, miró a su alrededor y se señaló a sí mismo. «¿A mí? ¿Quieres que pruebe el cubo de Rubik espacial? Por favor», dijo Krovic en un tono que sugería que preferiría hacer literalmente cualquier otra cosa. «Complazcanos». Jack se encogió de hombros, se levantó y se arrastró hacia el artefacto, todavía sosteniendo su bolsa de Doritos vacía. «Sí, está bien. Pero te lo digo ahora mismo, arreglo máquinas de hielo. Si necesita que le revisen el compresor a esta cosa, yo soy su hombre». De lo contrario, su voz se fue apagando. Se quedó frente al cubo, entrecerrando los ojos al ver los símbolos que bailaban sobre su superficie. Ecuaciones que no deberían existir. Formas geométricas que tenían demasiadas dimensiones. Puertas lógicas que de alguna manera permanecieron abiertas y cerradas simultáneamente. Jack inclinó la cabeza, se rascó la barbilla y dijo las 5 palabras que cambiarían la historia galáctica. «Espera, ¿esta cosa está siquiera enchufada?»
El silencio que siguió a la pregunta de Jack fue el tipo de silencio profundo que normalmente solo se consigue en el espacio o en un funeral o cuando alguien hace una pregunta tan monumentalmente estúpida que rompe el cerebro de todos durante 5 segundos. Los tallos de los ojos de Krovic temblaron. Enchufado. Enchufado. Este es un artefacto transdimensional de una civilización anterior a la formación de su hijo. Y me pregunta si es, quiero decir, solo digo, interrumpió Jack, caminando alrededor del cubo como si estuviera inspeccionando un refrigerador roto. 9 de cada 10 veces, cuando algo no funciona, es porque alguien olvidó revisar la fuente de energía. Te sorprendería saber cuántas llamadas de servicio recibo que son simplemente unidades desconectadas. Es una reliquia antigua de un poder incomprensible, dijo Krovic lentamente, como si estuviera explicándole física a una planta de interior particularmente oscura. No tiene cable de alimentación. ¿Eh? Jack se detuvo y se paró directamente frente al cubo, con las manos en las caderas. Está bien entonces. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer aquí exactamente? La criatura gelatinosa que había sugerido esto habló nuevamente. Tócalo. Interactúa con él y resuelve el rompecabezas como lo han intentado todos los demás. Bien, genial. ¿Y qué pasa si yo también me convierto en un montón de gritos y arrepentimientos como esos tipos? Jack señaló con el pulgar hacia donde los miembros del gremio psiónico todavía se estaban recuperando en la esquina mientras los drones médicos les daban tés de hierbas calmantes. Entonces sabremos que los humanos son tan inadecuados como sospechábamos. Krovic murmuró. Oye, eso ya lo sabíamos. Jack dijo alegremente. Aquí nadie se hace ilusiones. Todo en la Tierra se está derrumbando hacia arriba. Somos como el trofeo de participación de la galaxia. Dio un paso más cerca del cubo. De cerca. En realidad fue bastante bonito, en cierto modo provocando dolor de cabeza. Los símbolos no solo se movían por la superficie. Se movían a través de él, existiendo en capas que sus ojos no podían enfocar. Algunas de las formas geométricas parecían casi normales, pero de repente se volvían del revés de una manera que le revolvía el estómago. Entonces, simplemente lo toco. Sí, dijo Krovic, con la exasperación recorriendo cada frecuencia. Coloque su mano sobre la superficie e intente comunicarse con la estructura lógica más profunda del rompecabezas. Comulgar con ello entiendo. Jack extendió la mano, dudó por un segundo y luego se encogió de hombros. Bueno, si empiezo a hablar en lenguas o lo que sea, alguien lo graba. Mi mamá pensaría que eso es muy gracioso. Su palma hizo contacto con la superficie cristalina. No explotó nada, fue un buen comienzo. Los símbolos comenzaron a fluir más rápido, cayendo en cascada a través del cubo en patrones que parecían casi instrucciones. Tal vez Jack los miró con los ojos entrecerrados, tratando de encontrarle sentido a algo. «Supongo que esta cosa no tiene configuración en inglés», él preguntó. «Es anterior a vuestro idioma en varios miles de millones de años», dijo Krovic rotundamente. «Sí, entonces eso es un no». Jack mantuvo su mano sobre la superficie, observando los símbolos bailar. Estaban reaccionando a su tacto. Definitivamente se están reorganizando y formando nuevos patrones. Pero a diferencia de las otras especies, Jack no sufría migrañas ni combustión espontánea, lo que parecía algo positivo. El problema era que no tenía ni la menor idea de lo que estaba viendo. Podrían haber sido los secretos del universo o instrucciones para montar muebles de IKEA. Con su suerte, probablemente ambas cosas. ¿Estás haciendo algo?, preguntó uno de los eruditos cuánticos que se había recuperado lo suficiente como para mirar. «Estoy aquí», dijo Jack. ¿Eso cuenta? Estás intentando procesar las secuencias algorítmicas, amigo. Ni siquiera sé qué significan esas palabras en ese orden. Krovic emitió un sonido como el de una tetera renunciando a la vida. Ni siquiera estás intentando resolverlo. Estás ahí parado como una estatua decorativa. Bueno, sí, admitió Jack. Os dije que arreglo máquinas de hielo.
Esto está totalmente fuera de mis capacidades. Básicamente estoy esperando a ver si pasa algo o si necesito admitir la derrota e ir a buscar más bocadillos. Increíble, murmuró Krovic dándose la vuelta. Hemos desperdiciado 3 días en este rompecabezas imposible y ahora nos vemos obligados a observar al técnico de reparación de electrodomésticos mirando fijamente nuestro mayor desafío. Hola, técnico de electrodomésticos. Jack corrigió distraídamente, todavía estudiando el cubo. Hay una diferencia. Fui a la universidad comunitaria para esto. Y ahí fue cuando ocurrió algo extraño. Bueno, más raro. Una de las formas geométricas en la superficie del cubo, una especie de tesseracto que le estaba dando a Jack un ligero dolor de cabeza, de repente encajó en su lugar. No físicamente, pero Jack lo sintió como cuando intentas recordar una palabra y finalmente te viene a la cabeza. Dijo. Todas las cabezas, todos los pedúnculos oculares y todos los órganos sensoriales de la habitación giraron hacia él. Krovic repitió. ¿Qué quieres decir con O sea, creo que acaba de pasar algo. Jack inclinó la cabeza y miró el cubo desde un ángulo diferente. ¿Esta cosa tiene algún botón de reinicio o algo así? ¿Un reinicio? No, no tiene botón de reinicio. ¿Estás seguro? Porque este patrón aquí se parece al símbolo universal de presionar aquí para reiniciar. Jack señaló un grupo de símbolos. Cada máquina tiene uno, generalmente oculto detrás de un panel o lo que sea. Eso no es. Esas son matrices de probabilidad expresadas a través de fluctuaciones de espuma cuántica. Si tú lo dices, dijo Jack. Luego, como aparentemente estaba comprometido con esa parte ahora, presionó el grupo de símbolos. El cubo sonó. Un timbre auténtico y honesto como el de un microondas al terminar. Todos se quedaron mirando. ¿El artefacto simplemente emitió un pitido? Susurró la criatura gelatinosa. Los símbolos se reorganizaron nuevamente, formando un nuevo patrón. Este parecía un poco menos imposible que los anteriores, lo que no decía mucho, pero aún así. Jack retiró la mano del cubo, flexionó los dedos y hizo crujir los nudillos. Bueno, ¿sabes qué? Tengo cita con el dentista el jueves y me gustaría mucho llegar a casa antes. A ver si podemos solucionar esto. Krovic parecía querer discutir, luego miró el cubo, luego miró su tableta, que mostraba 3 días de fracaso total, luego volvió a mirar a Jack. Por supuesto, dijo débilmente, proceda. Jack se arremangó y se acercó nuevamente al artefacto. Bien. Entonces tratemos esto como una máquina de hielo obstinada y veamos qué sucede. En la esquina, uno de los miembros del gremio ciónico que se había recuperado lo suficiente como para estar coherente le susurró a su compañero. Va a golpearlo. Creo que podría acertar, susurró el compañero. No se equivocaban. Jack hizo lo que cualquier persona razonable haría ante un artefacto tecnológico defectuoso. Le dio un golpe seco en el costado. El sonido de la carne al chocar con el antiguo artefacto cristalino resonó por la cámara como un disparo. Todos los alienígenas presentes se estremecieron al unísono, lo cual era impresionante considerando sus fisiologías tan diferentes. ¿Qué hacen?, gritó Krovic en las 17 frecuencias a la vez, que aparentemente había recuperado en el pánico. Mantenimiento de percusión, dijo Jack, como si fuera lo más obvio del mundo. A veces, las cosas solo necesitan un buen golpe para que funcionen correctamente. Te sorprendería saber con qué frecuencia esto soluciona los problemas. Esa es una reliquia invaluable de una importancia incalculable. Sí, y mi técnica es gratis. De nada. Jack lo golpeó de nuevo, esta vez desde un ángulo diferente. El cubo parpadeó y luego emitió otro sonido de timbre. Entonces, una sección entera de símbolos se resolvió en algo casi comprensible. Seguía siendo una tontería para Jack, pero una tontería organizada. Progreso. Oh, tienes que estar bromeando, susurró Krovic, mirando fijamente las lecturas de su escáner. Eso sí que hizo algo.
Golpearlo. Simplemente golpeándolo. Te lo dije. Jack rodeó el cubo hacia el otro lado, observándolo críticamente. Bien, ya funciona el panel lateral. Ahora, veamos esta sección superior. Extendió la mano e intentó girar el cubo. No se movió. Intentó en la otra dirección. Nada. Luego intentó inclinar la cabeza 45 grados mientras entrecerraba los ojos, que era su técnica preferida para diagnosticar problemas con electrodomésticos de cocina. ¿Está? ¿Solo lo está mirando de lado? Preguntaron los expertos en cuántica. Creo que cree que eso ayuda. Otro respondió, espera, ¿sirve? Todos inclinaron la cabeza al unísono. El cubo permaneció inalterado para ellos. Para Jack, sin embargo, 3 símbolos más cobraron de repente un extraño sentido. Bien, ahora lo veo, murmuró Jack, extendiendo la mano para trazar un patrón en la superficie del cubo. Esta parte se conecta con esta parte. Y si lo sigues, sí, vale, esto es un mal diseño. ¿Quién pone la secuencia de activación en el panel inferior? ¡Qué interfaz de usuario tan pésima! Se arrodilló y miró la parte inferior del cubo flotante. Efectivamente, había una sección entera de símbolos que a nadie se le había ocurrido revisar porque estaban demasiado ocupados siendo inteligencias avanzadas como para pensar en mirar debajo. Tienes que estar bromeando, dijo Krovic flotando hacia abajo para mirar. Hay instrucciones en la parte inferior. ¿Instrucciones? Tuvimos instrucciones todo este tiempo. Sí, pero están en un idioma antiguo, dijo Jack, entrecerrando los ojos al ver los símbolos, así que no son muy útiles. Aunque, espera, sacó su teléfono, que por alguna razón aún tenía batería después de 3 días. ¿Tiene esta cosa una aplicación de traducción? Tu primitivo dispositivo de comunicación no puede ser. Jack levantó su teléfono hacia los símbolos. La pantalla parpadeó, lo pensó un segundo y luego mostró que la traducción no estaba disponible. Idioma demasiado antiguo. ¿Te referías a las instrucciones de montaje de IKEA? Casi, murmuró Jack. Empezó a tocar símbolos en la parte inferior del cubo en un orden aparentemente completamente aleatorio, pero en realidad seguía la misma lógica que usaba al armar muebles a las 2 de la mañana sin leer instrucciones. Otra campana. Otra sección resuelta. El cubo ahora era un 20% menos imposible que al principio. Jack se levantó, se sacudió las rodillas y volvió a caminar alrededor del cubo. Esta vez se detuvo y se quedó mirando una sección en particular que parpadeaba con una luz roja furiosa. Bueno, ¿cuál es tu problema?, le preguntó directamente al cubo. Es un objeto inanimado, dijo Krovic. No puede responder. El cubo pulsó con más fuerza, como si estuviera ofendido. Vaya, me parece bastante anime. Jack se acercó. Estás atascado, ¿verdad? Esta sección aquí está bloqueada porque aquella sección de allá no está alineada correctamente. Ya he visto esto antes. Es como cuando el dispensador de hielo se atasca. Debido a que alguien colocó el filtro de agua al revés, extendió la mano y empujó una sección mientras tiraba de otra. Se escuchó un ruido chirriante que hizo estremecer a todos los extraterrestres en la habitación. El tipo de sonido que sugería que estaba rompiendo algo caro e irreemplazable. Entonces todo encajó. Otro timbre. 30% resuelto ahora. Detener. 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 Krovic voló, agitando múltiples apéndices frenéticamente. No se pueden forzar los mecanismos antiguos. Tienes que calcular la secuencia adecuada, modelar las probabilidades cuánticas, ejecutar simulaciones o, si Jack lo interrumpe, puedes simplemente moverlo hasta que encaje. Funciona con cables USB. Los artefactos transdimensionales no funcionan así. Amigo, no sé qué decirte. Está funcionando ahora mismo. Jack se había trasladado a otra sección. Este estaba cubierto de lo que parecía una ecuación matemática que hizo que 3 de los eruditos cuánticos comenzaran a llorar con solo mirarla. Jack volvió a inclinar la cabeza,
Entrecerró los ojos, extendió la mano y reorganizó los símbolos como si estuviera haciendo un crucigrama. No puedes simplemente moverlos. Krovic gritó. Son estados cuánticos fijos que representan constantes universales inmutables. Pero se están moviendo, señaló Jack mientras los símbolos se deslizaban bajo sus dedos. Así que tal vez no sean tan inmutables. 40% resuelto. Ahora el cubo empezaba a parecer casi lógico, de una manera extraña. El representante del colectivo Sarah Briggs, finalmente habiéndose reiniciado, flotó para observar. Esto es imposible. La esfera anunciada. No está calculando nada. No está procesando los árboles lógicos. Simplemente manipula elementos aleatoriamente hasta que algo funciona. No es casualidad, dijo Jack un poco a la defensiva. Hay un método. Solo tienes que pensar como la máquina, el alienígena ancestral o quien quiera que haya construido esto. ¿Y cómo piensas exactamente como un ser transdimensional de una civilización extinta hace mucho tiempo? Preguntó Krovic, con una voz cargada de sarcasmo que, de alguna manera, se traducía entre especies. Jack se encogió de hombros. Igual que yo pienso como una máquina de hielo rota. ¿Crees que complicaron esto porque podían, no porque tuvieran que hacerlo? Así que, en alguna parte de todo este asunto sofisticado, probablemente haya una solución simple que enterraron bajo un montón de tonterías supercomplicadas para hacérselos listos. Presionó 3 símbolos en secuencia. Círculo, cuadrado, triángulo, las formas más básicas visibles en todo el cubo. 60% resuelto. La sala estalló en caos. Los alienígenas gritaban en 17 idiomas diferentes. Alguien tomaba notas frenéticamente. Las unidades sintoides habían formado un círculo de oración, lo cual era extraño porque no tenían religión. Krovic parecía como si toda su visión del mundo se desmoronara en tiempo real. Jack, mientras tanto, había retrocedido y examinaba el cubo con las manos en sus caderas, con la misma expresión que al mirar un congelador comercial particularmente terco. Muy bien, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Creo que le estoy cogiendo el truco a esto. ¿Alguien tiene algo para picar? Este es un trabajo que da hambre. Un dron de mantenimiento, el mismo que le había estado trayendo sándwiches, se volcó con lo que parecía el equivalente extraterrestre de una barra de granola. Jack lo tomó agradecido. Gracias, amigo. Eres el verdadero MVP aquí. Krovic se acercó flotando, con su escáner trabajando horas extras. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué marco computacional estás utilizando? ¿Qué algoritmo? Jack le dio un mordisco a la barra de granola. Sabía a morado. Solo estoy investigando hasta que pase algo. Hombre. No es tan profundo, pero eso no es. No puedes, eso no es así. La voz sintetizada de Krovic en realidad tartamudeaba, lo que probablemente requirió varios errores del sistema. Mírame, dijo Jack y se volvió hacia el cubo. Tenía un rompecabezas que resolver. Y una cita con el dentista a la que acudir. 70% resuelto, 80%, el cubo prácticamente brillaba ahora, pulsando con un ritmo que casi parecía excitación, o tal vez indigestión. Jack no estaba completamente seguro de que los artefactos antiguos tuvieran sentimientos, pero este parecía bastante feliz de finalmente llegar a algún lugar después de presumiblemente flotar en el espacio durante unos miles de millones de años esperando que alguien lo descubriera. Las secciones restantes se fueron volviendo progresivamente más simples, lo que solo confirmó la teoría de Jack. Quienquiera que haya construido esta cosa había adelantado todas las cosas complicadas e imposibles para eliminar a cualquiera que fuera demasiado inteligente para su propio bien. Una clásica distracción. Bueno, entonces tenemos este panel aquí, murmuró Jack, principalmente para sí mismo. Y esto se conecta con Watt. Se detuvo, miró fijamente una secuencia de símbolos que acababan de revelarse, parpadeó varias veces. Oh, debes estar bromeando. ¿Qué? Krovic exigió, flotando tan cerca que sus apéndices estaban prácticamente en el espacio personal de Jack. ¿Qué ves?
Esta sección aquí mismo, señaló Jack. A menos que esté leyendo esto completamente mal, y probablemente lo esté, ¿no te parece que esto es una solicitud de contraseña? El colectivo Cerebrix flotó más cerca para examinarlo. En realidad sí, parece ser una solicitud de autenticación. Fascinante. Nunca llegamos tan lejos en nuestro intento. Bien. Entonces, hay una contraseña. Jack se frotó la cara con ambas manos. Una contraseña antigua y probablemente increíblemente compleja. Esa es la clave para desbloquear la tecnología que altera la realidad. Precisamente, dijo Krovic. Y calcular la secuencia correcta de símbolos a partir de las combinaciones disponibles tomaría aproximadamente 4.000 años. Incluso con nuestra tecnología más avanzada, ¿qué pasa si es solo una contraseña? Jack interrumpió. El silencio era ensordecedor. ¿Qué? La voz de Krovic salió como un susurro estrangulado. Quiero decir, si yo fuera una antigua civilización extraterrestre paranoica y gastara todo este tiempo y energía en construir el sistema de seguridad más complicado jamás creado, ¿sabes lo que haría? Jack sonrió. Haría que la contraseña real fuera algo estúpidamente obvio porque cualquiera lo suficientemente inteligente como para llegar tan lejos estaría pensando demasiado. Esta es la teoría más ridícula que he escuchado jamás. Krovic dijo, genial. Vamos a probarlo. Jack miró los símbolos, intentando averiguar cuáles podrían traducirse como las letras PASW de hizo su mejor conjetura, presionándolos en secuencia. El cubo hizo un sonido como el de una cerradura al abrirse. Entonces, cada símbolo en su superficie se transformó repentinamente en un texto perfecto, claro y legible en varios idiomas, incluido el inglés. La primera línea que se muestra de forma destacada en la parte superior del cubo dice: felicitaciones por completar la prueba básica de reconocimiento de patrones. Jack se echó a reír. No pudo evitarlo. La situación era demasiado absurda. Reconocimiento de patrones básicos. Todo esto fue una prueba de inteligencia. Krovic se acercó flotando para leer el texto, con los pedúnculos de sus ojos temblando. No. No. Esto no puede estar bien. Pasamos 3 días con las mentes más brillantes de la galaxia. Falló una prueba básica de reconocimiento de patrones. Jack terminó, secándose las lágrimas de los ojos. Oh hombre, espera a que le cuente esto a mi mamá. Apareció más texto en la superficie del cubo, desplazándose como los créditos al final de una película. Si estás leyendo esto, felicitaciones. Has identificado con éxito que los problemas complejos a menudo tienen soluciones simples. La mayoría de las civilizaciones avanzadas no superan esta prueba porque abordan cada desafío como una oportunidad para demostrar su superioridad computacional. Piensan demasiado. Analizan demasiado. Olvidan que a veces la solución más elegante es la obvia. El tesoro, susurró uno de los eruditos cuánticos. ¿Qué pasa con la tecnología que altera la realidad? El poder de remodelar el cosmos. El texto del cachorro continuó desplazándose. Tu recompensa por pasar esta prueba es saber que eres lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando estás siendo demasiado inteligente. Utilice bien esta sabiduría. Además, aquí hay un manual de instrucciones sobre reconocimiento de patrones básicos. Ya que claramente necesitabas la ayuda. Mis mejores deseos, los arquitectos. Un pequeño cristal de datos se materializó en el aire y cayó en la mano de Jack. Lo miró, miró el cubo, miró a todos los extraterrestres reunidos que habían dedicado 3 días de sus vidas a esto. Así que, básicamente, tenemos un libro de autoayuda, dijo Jack. Krovic emitió un sonido que ningún ser orgánico o sintético debería emitir jamás. Era el sonido de la dignidad muriendo. Un libro de autoayuda. Movilizamos al Congreso Universal por un libro de autoayuda. Quiero decir, es un libro de autoayuda muy antiguo, ofreció Jack, tratando de ser útil. Eso tiene que contar para algo. Antiguo. La esfera colectiva de Cerebrix se oscureció hasta adquirir un triste tono púrpura.
Por esto colapsamos toda nuestra red neuronal. Hice una pantalla azul. Unidad 743, agregó con tristeza desde la esquina, todavía reiniciando. Vi el rostro del infinito y me produjo ansiedad cósmica. Archombellis dijo, flotando en una pose meditativa que parecía más derrotada que iluminada. Jack guardó el cristal de datos en su bolsillo y se giró para mirar al Congreso reunido. Todos los ojos, sensores y conciencias de la habitación estaban centrados en él, con expresiones que iban desde la conmoción hasta la contemplación perturbada. Entonces, Jack dijo que probablemente debería irme. ¿Cómo? Mencioné, cita con el dentista el jueves. Será un largo viaje de regreso a la Tierra. Hizo una pausa. A menos que alguien quiera darme una nave más rápida como agradecimiento por resolver su rompecabezas imposible. Krovic lo miró. Realmente lo miró. Entonces, con una voz que había perdido las 17 frecuencias armónicas y ahora solo sonaba cansada, dijo, toma mi lanzadera personal. Por favor, vete. Genial. Gracias, hombre. Jack hizo un gesto de aprobación con el pulgar, lo cual no se tradujo bien en las diferentes especies, pero transmitió el sentimiento general. Empezó a caminar hacia la salida, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Oh, hola, una cosa más. ¿Qué? Krovic preguntó, sonando como si hubiera envejecido otra década. Si alguna vez necesitan ayuda con otros problemas imposibles, tal vez puedan comenzar preguntando si están enchufados. Ahorra mucho tiempo, sonrió Jack. Además, intenta golpearlos. Funciona con más frecuencia de lo que crees. Y con eso, Jack Murphy, técnico de máquinas de hielo de Buffalo, salió de la Cámara del Congreso Universal, dejando atrás una sala llena de las mentes más brillantes de la galaxia para contemplar su fracaso colectivo, para reconocer que a veces la decisión más inteligente es dejar de intentar ser inteligente. El cubo continuó mostrando texto para cualquiera que quisiera leerlo. Pero la mayoría de los extraterrestres ya se habían ido, murmurando para sí mismos acerca de recalibrar sus enfoques para la resolución de problemas y posiblemente tomar unas largas vacaciones. En la esquina, el dron de mantenimiento que había estado trayendo los bocadillos de Jack extendió un pequeño apéndice en lo que podría haber sido un saludo. Jack le devolvió el saludo. Algunos seres simplemente se entendían entre sí, independientemente de la especie. 3 meses después, las cadenas de noticias de la Tierra todavía estaban en plena actividad. Los humanos resuelven rompecabezas galácticos imposibles, gritaba un titular. Un hombre local choca con un artefacto antiguo y se convierte en héroe, declaró otro. El técnico de Buffalo supera a toda la galaxia. Ese era el lado enigmático de Jack. Favorito personal, principalmente porque habían usado su foto de empleado del sitio web de la empresa de reparación donde parecía tan heroico como una papa horneada. El propio Jack estaba de nuevo en casa, sentado en su apartamento, medio mirando las noticias mientras comía sobras de pizza. Su teléfono había estado sonando sin parar durante semanas. Solicitudes de entrevistas, contratos para libros, alguien que quería hacer una película sobre su vida. Había ignorado a la mayoría de ellos. Por cierto, la cita con el dentista había ido bien. Sin caries. Lo que no podía ignorar era el cambio repentino en la reputación galáctica de la Tierra. Resultó que resolver el rompecabezas en el que todos los demás habían fracasado te otorgaba una gran credibilidad en el Congreso Universal. La humanidad había pasado de aquellos tipos que inventaron el queso frito a aquellos tipos que realmente podrían ser útiles prácticamente de la noche a la mañana. Las solicitudes empezaron a llegar. Al principio, cosas sencillas. Una nave comercial Valoran tenía una computadora de navegación que actuaba de manera extraña. ¿Podría la Tierra enviar a alguien a mirarlo? Resulta que el problema era una conexión suelta. Arreglado en 10 minutos luego, una colonia sintoide necesitaba ayuda con un algoritmo de terraformación que funcionaba mal y fallaba constantemente. Solución. Alguien había dejado el modo de depuración activado. Otra solución de 10 minutos.
La noticia se difundió. Resultó que los humanos tenían un don para resolver problemas que todos los demás habían complicado demasiado hasta el olvido. No porque los humanos fuéramos más inteligentes. Todo lo contrario. Los humanos fueron lo suficientemente tontos, lo suficientemente sencillos como para ver las soluciones obvias que las mentes avanzadas seguían pasando por alto. El nuevo lema no oficial de la Tierra pasó a ser: no sabemos que es imposible, así que simplemente intentaremos cosas. Se revisó el índice de resolución de problemas galácticos. La humanidad pasó de un lugar intermedio entre las plantas de interior y el moho a un sólido nivel intermedio. El informe señaló cuidadosamente que no era porque los humanos fueran inteligentes, sino porque desconocían sus limitaciones, y por lo tanto, estaban dispuestos a intentar soluciones que especies más avanzadas reconocerían inmediatamente como feudales. Fue el cumplido más ambiguo de la historia galáctica, y a los humanos les encantó. El canciller Krovic, para su crédito, tomó su humillación y la convirtió en una oportunidad de negocio. Ahora dirigía una serie de seminarios llamada Pensar ilógicamente, lo que los humanos pueden enseñar a las civilizaciones avanzadas sobre la resolución de problemas. Fue increíblemente popular. Su conferencia más famosa, a veces la respuesta es simplemente apagarlo y encenderlo nuevamente, ha sido descargada 17 millones de veces en 40 países. Krovic incluso le había enviado a Jack un cheque de regalías, lo cual fue agradable. Jack lo usó para comprar un camión nuevo. El colectivo Sarah Vicks publicó un artículo titulado Las ventajas cognitivas del poder de procesamiento limitado que ganó varios premios prestigiosos y desencadenó un movimiento filosófico sobre los peligros de pensar demasiado. Le enviaron a Jack una nota de agradecimiento escrita en binario. No podía leerlo, pero lo que contaba era la intención. La unidad 7743 se recuperó por completo y ahora imparte un curso sobre técnicas de depuración que incluye un módulo llamado mantenimiento de percusión, cuándo y cómo atacar su tecnología. Los sintoides todavía estaban divididos sobre si esto era genialidad o herejía. Y Jack volvió a arreglar máquinas de hielo. Le habían ofrecido puestos en una docena de organizaciones galácticas diferentes, lucrativos trabajos de consultoría e incluso un puesto de profesor en la academia técnica más prestigiosa en 3 sectores. Los había rechazado a todos. ¿Por qué? Su madre le había preguntado cuando él llamó para contarle sobre ello. Cariño, esta es tu oportunidad de hacer algo más grande. Me gusta arreglar máquinas de hielo. Jack había dicho que era simple. Tiene sentido. Y al final del día, sé que ayudé a alguien a mantener sus bebidas frías. Eso es suficiente para mí. Aunque había conservado la lanzadera personal de Krovic, aquella cosa tenía un gran sistema de sonido. Esa noche en particular, el teléfono de Jack vibró con una alerta de noticias. Lo miró mientras masticaba su pizza. El titular decía: el Congreso Universal se enfrenta a un nuevo rompecabezas imposible y solicita asistencia humana. Jack resopló, apagó su teléfono y subió el volumen de su televisor. Estaban pasando una comedia sobre extraterrestres. No entendía la mayoría de los chistes, pero la pista de risas era universal. En su bolsillo, el antiguo cristal de datos del cubo pulsaba ocasionalmente con una luz tenue. En realidad nunca había mirado lo que había allí. Pensó que ya lo haría eventualmente. O no. Lo que sea. No era como si fuera a ir a ninguna parte. Fuera de su ventana, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. En algún lugar, las mentes más brillantes de la galaxia probablemente estaban pensando demasiado en algo que tenía una solución estúpidamente simple. Y en algún lugar, se estaba presentando una solicitud de mantenimiento para que un humano viniera a arreglarlo. Jack sonrió, tomó otro bocado de pizza y decidió que el jueves parecía un día bastante libre. Quizás debería revisar ese nuevo rompecabezas imposible después de todo. Alguien tenía que mantener la galaxia en funcionamiento. Y, aparentemente, el chico que obtuvo la calificación adecuada en la clase de matemáticas de la escuela secundaria era exactamente la persona adecuada para el trabajo. Humanidad.
Sí,